Contamos con un invitado, él está en línea ya, se trata de Vicente Barros, él es argentino, forma parte del panel intergubernamental de cambio climático, conocido como el IPCC, que ha recibido un premio Nobel por sus investigaciones y los estudios que viene publicando hace también varias décadas, y lo tenemos en el programa, así que lo saludamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Vicente Barros? Bienvenido al Consejo Le Aconseja. No sé, hola, sí, ¿nos está escuchando? Sí, le escucho. Muchas gracias por la invitación. De nada, gracias a usted por aceptarla. Lo voy a dejar en diálogo con el doctor Eduardo Jaruf, que es el presidente del Consejo Provincial de Química, y también con el doctor Miguel Rementería, que sabe mucho del tema, y estamos dialogando hoy acerca de la cumbre de Varsovia sobre las conclusiones y todo lo que ocurre con el cambio climático. Buen día, doctor. Buenos días. Le habla Eduardo. Yo sé que usted es muy amigo de Miguel Rementería, que son también de la zona de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y exacto. Él es más especialista que yo en este tema. Lo voy a dejar en diálogo con Miguel, para que le haga algunas preguntas, para que la gente se informe desde lo cotidiano al estudio científico, qué es lo que ocurre y lo que puede hacer. Lo dejo con Miguel Rementería. Bueno, gracias. Buen día, Vicente, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Vicente, bien. Fue realmente un orgullo que estés con nosotros aquí en este programa y que le digamos a la gente realmente lo que está pasando en nuestro país, más allá de lo que sigue pasando en Varsovia, que creo que eso lo podemos discutir otro día, porque las expectativas no son muy buenas. Así que de pronto, Vicente, mira, quisiéramos nosotros que nos hagas una breve así y doméstica reseña, y para ponernos en el ambiente, ¿qué es el tema de cambio climático? ¿Qué es el tema de cambio global? Como para que entendamos y después de ahí marchemos a los temas que vos manejás muy bien, dado que estás en este grupo de investigación, que va a ser un informe bastante importante el año que viene. Bueno, vos hablas de cambio global y cambio climático. Cuando se habla de cambio climático, en realidad se habla de cambio climático global, y lo que se está hablando es del calentamiento global. Pero bueno, la jerga quedó ya instalada y se habla de cambio climático cuando en realidad se debe hablar del calentamiento global, porque cambios climáticos hubo siempre. Lo que pasa es que en este momento tenemos un cambio inducido por las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero, y bueno, eso es lo que tenemos a nivel global. Hay a nivel global también cambios de otro tipo, que la presencia humana es cada vez más clara, hasta el punto que hay alguna gente que ya está hablando del antropoceno, es decir, aquella era la época geológica sobre la cual el hombre, a través de su acción, es dominante de los cambios en el planeta sobre los efectos naturales, ¿no? Los cambios naturales que suelen existir. Desde allí el hombre viene interviniendo directa o indirectamente en los cambios climáticos. Sí, la gente que habla del antropoceno sitúa el comienzo del antropoceno con la revolución industrial, que significó un montón de cambios, particularmente la mayor liberación de gases de efecto invernadero por la quema de hidrocarburos, y a través del carbón primero, el petróleo y el gas después, y otros cambios también importantes que se están vinculados con la revolución industrial, que ha sido el avance sobre las superficies vírgenes, digamos, la modificación del uso del suelo en prácticamente todo el planeta, ¿no? ¿Cómo influye esto de la deforestación en la atmósfera directamente? ¿Cómo sería una explicación medianamente simple? La deforestación tiene varios efectos, pero el más preocupante sería, hay efectos que no tienen que ver con la atmósfera, ¿no? Se pierde todo un hábitat ecológico, se pierden especies, etcétera. Afecta a la biodiversidad. Desde el punto de vista del cambio climático, el carbono que está secuestrado dentro de la madera de los árboles y las raíces, con la deforestación se libera a la atmósfera, sobre todo si se incendia rápidamente, ¿no? Claro, digamos, doctor... y además, bueno, tiene otro efecto, que es que cambia también la radiación solar y modifica el clima también, ¿no?
Expliquemos muy sencillamente cómo es el tema del efecto invernadero a partir de que ese carbono, ya sea de los hidrocarburos o de la madera, se quema, se transforma en anhídrido carbónico o dióxido de carbono. ¿Y qué ocurre con ese anhídrido carbónico? ¿Qué efecto es del invernadero? Hay que tener en cuenta que la deforestación aporta muchísimo menos que la quema de hidrocarburos. Ya prácticamente es un séptimo de lo que aporta la quema de hidrocarburos, eso en primer lugar. Y bueno, una vez que está en la atmósfera, lo que ocurre es que hay una banda de radiación alrededor de los 10 micrones, donde la radiación que sale de la Tierra no es absorbida por la atmósfera. Todo el resto de la banda está saturada, en el sentido de que no importa la temperatura o los gases que existan, ya no escapa la radiación de la superficie de la Tierra al espacio exterior porque es absorbido por la atmósfera, pero en la ventana alrededor de los 10 micrones sí. Ahora, eso no está saturada, pero a la medida que aumenta la concentración de dióxido de carbono, y por un lado de metano y nitroso por el otro, se va cerrando esa ventana de radiación, y entonces es como aumenta el efecto invernadero. Es como mire, el mejor ejemplo es el auto y sus vidrios. El vidrio haría el papel de la atmósfera, y que lo que hace es retener la radiación que sale del cuerpo que está frío porque se muere uno de calor, cual 50 grados comparado con la radiación que llega del sol. El vidrio es transparente a la radiación solar y es opaco a la radiación terrestre. Entonces, si uno tiene el auto con la ventanilla un poquito abierta, no se va a calentar tanto como si la ventanilla se va cerrando. Y eso es lo que pasa cuando se cierra la ventana de radiación por la mayor concentración de gases de efecto invernadero, que va cerrando la ventanilla, ¿no? Vicente, sí. Una pregunta. Hiciste vos un libro importante que se llama El Cambio Climático Global, de la editorial Libros del Zorzal. ¿Y qué podrías agregarle a ese libro como actualidad que te falta ahora? Porque ha cambiado, ¿no es cierto?, el escenario argentino. Bueno, te cuento que a pesar de haber cambiado, los fundamentals son los mismos, ¿no? Es decir, y tiene bastante actualidad, quizás algunas cosas referidas a las nuevas. Bueno, que el protocolo de Kioto ya no tiene casi vigencia, o prácticamente está en discusión. Muy pocos países han quedado, quedaron los europeos y los japoneses nada más, ¿no? Porque se retiró Estados Unidos, bueno, no estuvo nunca, pero se retiró Rusia, se retiró Canadá y Japón, ¿no? Entonces lo único que queda es Europa, básicamente, con Australia y Nueva Zelanda. Pero de los países que tienen compromiso, porque los países en vía de desarrollo no tienen compromiso. Y algunas cosas sí, tal punto que nosotros acá con una colega, Inés Camiloni, estamos preparando un nuevo libro, pero más que nada focalizado en la Argentina. Esa es la idea, ¿no? Por eso porque queremos, de ese librito no se menciona para casi nada la Argentina, para nada. Es global, digamos, el tema, el tratamiento. En el nuevo, la mitad va a ser una actualización de las cosas globales, pero menos de la mitad, y 70% va a estar dedicado a la Argentina. ¿Usted cree, doctor Vicente Barros, que nosotros podemos, haciendo acciones, ¿no?, locales, hablando del país, favorecer nuestro futuro sin entrar en acciones mundiales? Digo porque nosotros estamos hablando de lo que podemos hacer nosotros. Con el doctor Rementería hablábamos de las ONG, su accionar, toda la divulgación que hacemos a través de los medios. Sí, yo creo que la mayor contribución es el crear un estado de opinión pública que lleve a los gobiernos a tomar decisiones. Las acciones individuales tienen poco peso y no creo que sean solución. Ahora sí, la influencia del accionar de la gente que está preocupada y que lo transmita, y los medios de difusión, etcétera, todo eso es muy importante. En definitiva, lo que es necesario es que se tomen decisiones. Primero son
las posiciones de los países y luego que eso se cristalice en la negociación internacional. Muy bien, nosotros le pedimos que aguarde en línea, vamos a ir a una tanda, pero vamos a continuar hablando del tema. Son nada más que unos 5 minutos que le pedimos que nos aguarde y continuamos con más del programa El Consejo le aconseja. Muchas gracias. Vamos a una tanda. Para contactarse con el Consejo, 0221 423 1080. 0221 423 1080 o visítenos en Avenida 7, número 514. Continuamos con el Consejo le aconseja, hoy hablando del cambio climático global. Contamos con la presencia del doctor Miguel Rementería en el programa y también estamos en diálogo con el licenciado Vicente Barros. Él es el licenciado en Ciencias Meteorológicas y doctor, además, hizo el doctorado y ya hablamos de él, ya hemos presentado el tema y quedaba pendiente seguir dialogando y entre otras cosas queríamos preguntarle, ya que estamos hablando de la Argentina, ¿qué pasa con las temperaturas mínimas que han aumentado? ¿A qué se debe y qué se puede proyectar a raíz de estos datos? Bueno, sí, en los últimos, particularmente en los últimos 20 años, la temperatura de la Argentina aumentó, no mucho, pero más o menos como en todo el planeta, y fundamentalmente aumentaron mucho más rápido las mínimas que las máximas. Las máximas controladas por las mayores precipitaciones. En realidad los grandes cambios que hemos vivido y que además tienen una afectación directa en la sociedad es en la precipitación. La precipitación aumentó en toda la zona este de los Andes, no en la zona andina, ni en la zona, digamos, de los ríos que nacen en Mendoza, Neuquén, etcétera, ¿no? No en esa zona. No, en esa zona disminuyó la precipitación nival en la cordillera y consecuentemente los caudales vienen reduciéndose. En el caso de Mendoza lleva ya 100 años, en el caso de Neuquén y Río Negro es más reciente, los últimos 30, 40 años. Ahora, en el resto aumentó la lluvia, con lo cual hubo un beneficio económico en general, excepto porque en algunos lugares hay inundaciones. Demasiada agua. Demasiada agua, claro. Pero en general fue un efecto positivo. Lo negativo es que, asociado a esto y muy en relación con lo que ocurre en todo el resto del planeta, las precipitaciones extremas se hicieron cada vez más frecuentes. Y todos tenemos presente lo último que ha pasado en La Plata particularmente, y en Buenos Aires un poco menos, pero también grave, con víctimas. Y ha habido cosas, varios episodios en los últimos años en otras provincias también, ¿no? ¿Y esa intensidad en las precipitaciones está previsto por meteorólogos? Sí, bueno, es una de las cosas que se prevé que van a ocurrir con el cambio climático. Ahora, después el problema del pronóstico es más difícil, porque son fenómenos de una pequeña escala y no es fácil por lo menos adelantarlo con muchas horas de anticipación. Lo más que se puede hacer es seguirlo con radares y informar rápidamente. Exactamente. ¿Y cómo andamos con el tema de monitoreo ambiental? Bueno, yo creo que estamos muy mal, porque no hay la suficiente densidad de observaciones, siendo que hoy con la tecnología los sensores son relativamente baratos y podría hacerse una red muchísimo más eficiente, electrónica, automática, quiero decir, y con comunicación en tiempo real, como se hizo, por ejemplo, en la provincia de San Luis, donde yo asesoré, y ahí hay 100 estaciones automáticas que transmiten en tiempo real, casi uno puede tener hora a hora los resultados y verlos desde Japón o de cualquier lado, ¿no? Eso no se está haciendo a nivel del país, pero no solo eso, tampoco hay radares, o no hay los radares suficientes, hay apenas tres radares que son del INTA y uno del Servicio Meteorológico. El del Servicio Meteorológico es bastante anticuado. Hay 4 radares en hay 4, todo el país. Sí. ¿Y cuántos serían necesarios como para que...? Bueno, para cubrir la zona donde hay tormentas necesitaríamos por lo menos, no digo muchos más, pero 10 en total, ¿no? Bueno, sí, porque la zona que se cubre es la zona de Buenos Aires, un poquito el oeste y La Pampa, con el que está en La Pampa, y después hay uno en Paraná,
y otro en Pergamino. Doctor, por lo que usted mencionaba, quedó por lo menos para mí más o menos claro, que no es un problema de grandes inversiones hoy en día. No, para nada. O sea que es más de una decisión política. Sí, no, y los sistemas de alerta son sistemas perimidos, digamos, de muy poca utilidad. Bueno, es que no son suficientemente precisos. No son creíbles. Creíbles sí, se hace lo que se puede, y no es una crítica a la gente que hace todo el esfuerzo posible, sino que no tienen los medios, claro. No está automatizado, no hay modelos una vez que el agua llegó al suelo se podría predecir exactamente el comportamiento con modelos hidrológicos, nada de eso está hecho, no se está pensando en hacerlo. Hay limitaciones bastante grandes. Yo creo que es el principal problema que tenemos con el cambio climático, porque en las demás cosas, ni en el pasado ni en el futuro tenemos grandes dramas. La Patagonia, el aumento de la temperatura produjo el retroceso de los glaciares, que fue mucho mayor en Mendoza en realidad, ¿no? Y ese retroceso de los glaciares en la Patagonia no está claro que haya debido al efecto de los gases de efecto invernadero. Hay aparentemente mucha influencia de la reducción del ozono en la Antártida. No porque el ozono haya actuado directamente, sino porque eso modificó la circulación y hizo más frecuentes los vientos del norte sobre la Patagonia. Con lo cual, a futuro, como el tema del ozono está siendo controlado, probablemente el calentamiento en la Patagonia no sea muy grande. Al contrario, se ha detenido en los últimos 20 años. Y entonces ese es el otro gran problema, la falta de agua en los caudales de Mendoza y San Juan. También se puede atender bastante bien con tecnología que optimice el uso del agua. No tenemos grandes problemas en las costas tampoco. Es decir, con esto no estoy desmereciendo de que vamos a tener algunos problemas. Yo creo que la mayor posibilidad que el cambio climático en sí mismo y las medidas que se tomen para atacar el cambio climático son para la Argentina grandes oportunidades, que el país debería saber que las tiene, porque si se trata de reducir emisiones, y para eso puede haber recursos que pueden venir del exterior, no para regalarnos, sino como inversiones, pero van a movilizar la economía. La Argentina tiene muchas posibilidades porque tiene la posibilidad de hacer biocombustibles, la forestación para secuestrar carbono, en fin, tiene un montón de oportunidades. Bueno, con este mensaje optimista nos vamos a ir a una tanda musical, le pedimos que nos siga aguardando, estamos abusando de su generosidad, pero tenemos varias preguntas para hacerle y aprovechamos su presencia en el programa. Y estábamos hablando con un especialista en el tema, jerarquizado, él es el doctor Vicente Barros, especialista en ciencias meteorológicas y forma parte del equipo del panel intergubernamental de cambio climático que ha hecho varios informes, ha recibido premio Nobel por sus trabajos y por eso decimos que sabe mucho del tema. Lo resumimos así, sabe mucho del tema, estamos sacándole jugo, le agradecemos que continúe en el Consejo Le Aconseja y el doctor Miguel Rementería también tiene más preguntas para hacerle. Relacionado con esto, Vicente, vas a hacer junto con tu equipo, como cabeza de él, un informe para marzo. ¿Podrías adelantarnos algo o por lo menos decir de qué se trata? Bueno, el IPCC tiene tres grupos de trabajo. Básicamente uno sobre la ciencia básica del clima, que hizo su informe después del 2008, ahora en el mes de septiembre último, en el 2013. Y después hay otros dos grupos de trabajo, uno el que yo soy copresidente con colega de Estados Unidos, que trata sobre el tema de vulnerabilidad, adaptación e impactos. Y finalmente hay un tercer grupo que es relacionado con la mitigación, es decir, la reducción de emisiones y la economía. El nuestro va a ser el informe, lo va a terminar a fines de marzo y a mediados de abril el grupo 3. Luego lo que viene es un trabajo de síntesis, que sería el informe para los decisores políticos, síntesis del IPCC, que se va a terminar en el mes de octubre del año que viene. Ese es el cronograma. Nosotros tenemos la reunión en Japón, donde es una reunión
Generalmente lo que se hace es el documento ya está, lo que teóricamente no estamos autorizados a difundirlo, porque no es definitivo. No es definitivo hasta que no lo aceptan los gobiernos, porque el IPCC es una organización intergubernamental. Los miembros del IPCC no somos nosotros, los agentes, los científicos, son los gobiernos. Los científicos son los que tienen dos responsabilidades. Primero, la conducción ejecutiva, que es el buró y con los copresidentes de los grupos de trabajo, etcétera. Y después hay un aporte de parte de los científicos para que se den una idea de lo que significa esto. El quinto informe que estamos preparando con los 3 grupos de trabajo involucra a 700 científicos de todo el mundo, que a su vez tienen la facultad de convocar a otros científicos para que los asesoren y ayuden en algunos temas, con lo cual el número se eleva a ser a los 2.000 más o menos. Sí, ¿no? Y a eso hay que agregarle todas las revisiones, ¿no?, que tiene el trabajo con todos los especialistas que han aportado. Sí, bueno, los especialistas que aportan concretamente estarán en el orden de 2.000, pero después como hay también 3 rondas de evaluación, digamos, son rondas en las que se abre el documento para que la gente que quiera inscribirse y que quiera participar pueda hacer las críticas o las opiniones, etcétera. Con lo cual el grupo de gente que realmente coopera con esto pasa ya de los 10.000, ¿no? Es un trabajo colectivo muy interesante porque es una mecánica muy novedosa que está siendo copiada porque las Naciones Unidas está esperando, para otros temas, está tratando de crear organismos similares, por ejemplo, en la biodiversidad, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. No, gracias a ustedes. No, de nada, seguramente que lo vamos a volver a convocar, quedaron muchas cosas en el tintero, incluso no hablamos de las posturas de los retractores, que seguramente que no vamos a estar para nada a favor de ellos, pero podemos tener una idea de su postura, saber de dónde puede salir, y además sabemos que está muy validado todo lo que ustedes hacen. Hablamos de 10.000 especialistas haciendo a nivel mundial un trabajo en equipo con conclusiones que, si miramos para otro lado, es porque queremos ser ignorantes. Bueno, vamos a despedirlo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de hablar. Gracias, Vicente, por estar con nosotros. Muchas gracias. Ya volvemos.